de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 26 de septiembre del año 2023. Vamos a dejar por un momento, o al menos por esta mañanera, los temas locales, o al menos los temas electorales, para ser más preciso, y nos vamos a ir un poco a la situación internacional. Me explico. Si bien los procesos electorales obligan a la clase política, a los interesados en esa actividad, sean académicos, investigadores o periodistas, u opinantes, o buscachambas, a prestarle más atención a lo local, a lo electoral, al proceso mismo, y a medida que se acerca la fecha de las definiciones, definir candidatos, campañas mismas, y la elección o el día de la elección, prácticamente toda la atención se vuelca a ese proceso. Para un país como el nuestro, que es un jugador menor en las grandes ligas y que además participa de una manera activa en los mercados internacionales, hacer eso es un error. ¿Y por qué digo que es un error? Para empezar, México depende para su crecimiento económico en muy buena parte de sus mercados exteriores. México más o menos ha mantenido cierto ritmo de crecimiento por la participación destacada en algunas cadenas de valor. La cuestión agroindustrial, algunos cárnicos, la industria del automóvil, minería, etc. Sin embargo, en la parte centro del país, donde se decide en mucho la parte política, gana o domina, y no nos damos cuenta la gravedad de lo que se gesta más allá de nuestras fronteras. Hoy, para un observador acucioso de la situación internacional, hay varias cosas que son más que evidentes o claras. La inflación parece no querer ceder y la única herramienta que tienen a la mano los bancos centrales es la elevación de las tasas de interés. También la política monetaria restrictiva, es decir, sacar de la economía circulante, pero eso también redunda más temprano que tarde en una elevación del precio del crédito, es decir, elevación de las tasas de interés. Para países grandes o para economías grandes, de las principales en el mundo, siempre habrá recursos para enfrentar, con ligeras variantes entre países, este tipo de situaciones. Particularmente la economía norteamericana, que es una economía dinámica, con una gran capacidad de recuperación, cosa que pocas economías tienen en el mundo, pueden decir que tienen recursos para enfrentar esas coyunturas o esas dificultades. Pero para países como México, la historia es diferente. Ahorita Estados Unidos está enfrentando una huelga en las plantas de ensamblado automotriz o de ensamblado de automóviles y fabricación de motores, etc. Una huelga que ha alcanzado ya dimensiones históricas, motivada, para ponerlo claro, por la emergencia o por el surgimiento en el mercado de los autos eléctricos. El apoyo que el presidente Biden ha mostrado o ha decidido llevar a cabo para esos vehículos ha llegado a un punto en que se han dejado sentir consecuencias en las plantas que trabajan en la fabricación o ensamble
en algunos casos, de vehículos con motores de combustión interna. ¿En qué va a parar eso? Nadie puede asegurarlo. México, como actor importante en esa cadena de valor, todavía no sufre los primeros embates o las consecuencias, pero de mantenerse esa huelga 2-3 semanas más, es muy posible que nos afecte. Y eso generaría un impacto tremendo en nuestra balanza comercial por el papel que juegan las exportaciones automotrices a ese mercado. Pero también hay otros elementos. El problema de la invasión rusa a Ucrania no ha cedido, por el contrario, está a punto de entrar en una nueva etapa. La llegada de los primeros tanques modernos a Ucrania, la entrega de los primeros aviones F-15 o F-16, alguna cosa así, lo único que va a hacer es generar una respuesta más intensa de parte de Rusia. Por otra parte, hace 2 o 3 semanas, en una visita que el dictador coreano Kim Jong-un, acordaron intercambio de entregar ciertos armamento o municiones o algunas drones de Corea a China y Rusia, y Rusia le transmitiría o le cedería algunas cuestiones de tipo tecnológico para mejorar su producción, sea de submarinos o algunas cosas así. Esto habla de que el conflicto se ve lejos su fin. Todo esto, partiendo de la situación de México, nos va a afectar más temprano que tarde. Se acaban de dar a conocer también, por si faltare algo, que las importaciones de México desde los Estados Unidos en maíz y frijol han alcanzado récords históricos. Si nos atenemos a lo sucedido en este primer semestre, es posible que México importe de los Estados Unidos una cantidad que rebase muy posiblemente los 20 millones de toneladas de maíz amarillo, como se suele caracterizar el maíz transgénico. Todo esto debería ser el centro de la atención de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las cámaras empresariales, de al menos las áreas que analizan las relaciones internacionales en el Congreso de la Unión, pero no es así. Toda la atención está centrada en la cuestión electoral. Y no es difícil para nuestra clase política volcarse a esos temas. ¿Por qué? Porque todavía hace pocos años éramos una economía de las más cerradas en el mundo. Todavía una buena parte de la clase política rechaza lo externo, empezando por el presidente de la República. El conflicto con Estados Unidos amenaza en complicarse a raíz de la negativa del presidente o el rechazo a la invitación del presidente Biden a la reunión multilateral que tendrá lugar en San Francisco. Que porque va a estar Perú, él no va, y además eso de la cuestión del Pacífico no nos interesa a nosotros. Todos estos elementos, configuran una situación donde el perdedor nato es México. Agreguémosle a eso la posibilidad real de una vuelta a las elevaciones de la tasa de interés interbancaria por parte de Banco de México, el panorama luce complicado. Si además, como parece ser lo que sucederá, las violaciones sistemáticas a las leyes electorales de parte del gobierno federal es y será un hecho, tendremos una tormenta perfecta. ¿Y por qué no le presta atención
las cámaras empresariales, los líderes mismos de los empresarios. ¿Por qué no hay llamadas de atención de parte del Congreso de la Unión? A estas alturas, no obstante que el paquete económico se entregó el 8 de septiembre, es decir, si hoy es 26, hace 18 días, y la discusión de la ley de ingresos, pues quién sabe qué haya pasado. Todo esto, pues, no augura algo positivo para nuestro país. Esta estrategia del gobierno actual de encerrarnos en un proceso de involución, de empezar a vernos otra vez el ombligo y rechazar lo externo, nos va a cobrar un precio muy elevado. México era actor importante ya en los espacios y organizaciones internacionales. Hoy somos prácticamente un paria. En cuestión de meses, Luis Ignacio da Silva, el presidente que tiene poco que tomó el gobierno en Brasil, ya se ha convertido en un actor importante en la escena global. Y nosotros viéndonos al ombligo. Yo le pediría que entre discusión y plática sobre lo electoral y candidatos y que Claudia y la Xóchitl, por favor piense en que por el tipo de país que somos y por las actividades económicas nuestras que tienen una presencia significativa en mercados externos, le preste usted un poco de atención a ese tema. Parta usted de la base que el 40% de la carne de cerdo que consumimos proviene de los Estados Unidos, entre otros insumos o productos alimenticios, platería, frutas, verduras, etc. De tal manera que es una obligación, no obstante lo intenso que pudiera ser el proceso electoral, hay que ver siempre de manera permanente y sistemática los ambientes externos. Le agradezco su atención y nos vemos mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel, la buena, la perrona. La otra es un clon chafa, aburrido, llena de mentiras. Aquí hay verdades. Muchas gracias. Nos vemos mañana.